Porque la investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica de la Universidad de la Frontera aporta a nuestra sociedad y tiene impacto. Esto es Impacto UFRO en el Café Científico. La biodiversidad proporciona muchos beneficios fundamentales para el hombre, más allá del suministro de materias primas. Incluso la pérdida de biodiversidad tiene aspectos negativos sobre varios temas del bienestar humano, como la seguridad agroalimentaria, la vulnerabilidad ante desastres naturales, e incluso la seguridad energética, y el acceso al agua. También afecta a la salud del hombre, las relaciones sociales y la libertad de elección. Para hablar de este tema, hoy día sobre la biodiversidad, nos acompaña el investigador de la Universidad de la Frontera, el doctor Rodrigo Vargas Gaete, ingeniero forestal, PhD en recursos naturales y administrador y parte del equipo de trabajo del Parque Ecológico Cultural Rucamanqui. Rodrigo, bienvenido al Café Científico en línea de la UFRO. Gracias, Alex. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la pandemia? Trabajando desde la casa. Ahí estamos, pues, adaptándonos como seres adaptativos que somos. Como parte de la biodiversidad, justamente. Rodrigo, dentro de tus líneas de investigación, justamente está la biodiversidad y la restauración ecológica. Conversando un poco sobre justamente estos dos conceptos y cómo los has ido aplicando también en el trabajo que has realizado en investigación en el último tiempo. Vuelvo a reiterar las gracias por la invitación. Esta es una forma un poco diferente de estar en el Café Científico, pero siempre es un agrado poder conversar y aportar o tratar de aportar al tema de divulgación científica. La biodiversidad en términos estrictos es la diversidad biológica, ¿cierto? Todo el conjunto de especies, ya sean animales, vegetales y de todo tipo, hongos, bacterias que existen en la Tierra. Yo trabajo principalmente con árboles y con plantas, entonces veo solamente un pequeño espectro de la biodiversidad, que es este gran conjunto de especies que incluso incluye especies que no están aún descritas. Obviamente que la biodiversidad también implica los procesos y interacciones ecológicas que ocurren entre todo esto biológico, que interactúa con aspectos que son abióticos, que no son biológicos, como, no sé, la luz solar, el viento, ¿cierto? Los disturbios, los incendios, que no necesariamente vienen de la biodiversidad, pero que se interrelacionan y generan, como tú bien señalas, una serie de bienes y servicios para con nosotros, las personas. Rodrigo, y en esa línea, tú has tenido ya algunos proyectos incluso con el tema de restauración ecológica. Tienes varios trabajos también en varias reservas, en varios espacios de biodiversidad. ¿Hacia dónde los has enfocado principalmente? También estuviste trabajando en el tema de restauración post-incendios forestales. Si nos puedes comentar un poquitito sobre ese trabajo que ya has ido realizando. O sea, actualmente en mi investigación lo que más estoy trabajando es en ecología de restauración. Es la ciencia que busca sistematizar experiencias de restauración ecológica, de la recuperación, ya sea natural, ya sea luego de disturbios, ya sean naturales o antrópicos, ¿ya? Uno de esos típicos disturbios que tenemos bien en mente son los famosos incendios forestales, pero yo actualmente estoy trabajando más con el tema de cómo acelerar la recuperación de áreas que han estado cubiertas por pino y por eucaliptus, por plantaciones forestales, que es un disturbio generado totalmente por el ser humano, que en caso que busca, o sea, la ecología de restauración en estricto rigor busca acelerar el proceso de recuperación de un ecosistema, independiente del disturbio. Entonces yo estoy trabajando más que eso, se llama conversión de plantaciones. Eso es, en incendios particularmente, tenemos un par de ensayos en el laboratorio de biometría que están asociados a la investigación que desarrolla el doctor Andrés Fuentes, y ahí igual tenemos algunas colaboraciones, pero más que todo lo que yo he estado trabajando es en conversión de plantaciones. ¿Qué más? En
plantas invasoras, Ya. ¿ya? Cuando llega una especie, hay mucha sinergia con el fuego y las plantas invasoras, ¿ya? Pero, por ejemplo, se quema un lugar, pensemos en bueno, bien local el ejemplo, pero me imagino que muchas personas de las que nos van a escuchar y ver son de acá de la Araucanía, de Temuco, pero pensemos en el Cerro Conungüeno, que está hacia Padre Las Casas, que se quema todos los años, y ese cerro que anteriormente estaba cubierto con vegetación nativa, probablemente roble, raulí, una vegetación parecida a la del Cerro Ñelol, que está inmediatamente al frente, pero que se logró proteger, se quema y ahora está cubierto de aromo, de úlex, de, digamos, pica pica, aromo, y otras especies que son exóticas invasoras. Entonces yo he trabajado mucho en la remoción de estas especies invasoras y entender cómo tratar de recuperar ese tipo de ambientes tras la invasión. Tras la invasión, exactamente. Rodrigo, y con respecto, yéndonos al contexto también de pandemia y haciendo la relación con justamente la biodiversidad, independiente que, como tú decías, finalmente tú miras una parte de la biodiversidad que probablemente son ecosistemas más forestales. ¿Cómo ha sido esta relación entre la biodiversidad también y la pandemia? Hemos visto varias situaciones bien paradójicas, porque finalmente también la pérdida de biodiversidad nos lleva probablemente a esta expansión de pandemias a nivel mundial, pero también el hecho del confinamiento nos ha favorecido a que las especies, o muchas de las especies, vayan recuperando territorios que en primeras instancias también no nos pertenecían. Ahí también hay probablemente una doble mirada con respecto al contexto de pandemia y al manejo, a lo que es la biodiversidad hoy día en el mundo. Sí, o sea, bueno, las personas medianamente interesadas vieron las imágenes de los cóndores en las Condes, que eso no necesariamente responde a la pandemia, pero sí lo de unos zorros, unos pumas que eventualmente bajaron la zona del sector oriente en Santiago, que fueron las que pudieron ser captadas. Bueno, en otros países igual ocurrieron lugares donde se veían ciertas especies de peces que reaparecían y que se podía ver el agua un poco más, o sea, en Claro. sectores que no eran transitados por botes, etc. Y yo creo que eso igual es yo igual soy un poco crítico con el tema de restar al ser humano de la biodiversidad. Nosotros igual somos seres parte vivos. sí, claro. Entonces, nosotros, pese a que muchas veces somos gran parte del problema, ¿cierto? Porque nos tuvimos que encerrar para ver que en realidad el puma está ahí, o el zorrito está por ahí cerca, pero nosotros somos parte de la solución también, y somos parte de lo biótico. O sea, el hecho que nosotros estamos invadiendo por presión antrópica, digamos, zonas que deberían, que hasta hace poco tiempo eran áreas naturales donde habitaban estas especies, ¿ya? Y estas son las especies que uno logra ver, las especies animales, pero ¿qué pasa con las plantas, por ejemplo? Temuco es un buen ejemplo de eso. Yo ahora estoy súper entusiasmado con un trabajo de grado que está comenzando un estudiante, que la idea busca ver los individuos, los árboles, ¿cierto?, del bosque original de Temuco que están aún acá, ¿ya? Entonces uno lo toma como parte del patrimonio natural normal del tránsito, pero uno camina por la calle Hochstetter, sin ir más lejos, yendo hacia la universidad, y ahí hay unos robles bien grandes. Está el bosque del Colegio Alemán, por ejemplo, que tiene laureles, que es una especie sucesionalmente súper tardía. Entonces, para que haya un laurel ahí, es porque aquí, en Temuco, había un bosque, bueno, Temuco, agua de Temu, habían temos. ¿Dónde están los temos ahora? Entonces, nosotros somos parte de la biodiversidad de Temuco, ¿te fijas? A eso voy yo con ser críticos con respecto a restarnos a nosotros. Nosotros somos parte. ¿Qué tan natural es la biodiversidad que tenemos en nuestro entorno y qué tan insertos estamos? Bueno, esa es otra discusión. O probablemente cómo hemos ido interactuando como parte de la biodiversidad también, porque justamente como tú dices, somos parte de, pero muchas veces las interacciones van no en equilibrio y ahí es donde se empiezan a jugar algunos parámetros que finalmente traen problemas de pérdida de biodiversidad como responsabilidad del hombre en el fondo. Claro, y qué mejor ejemplo que el de la pandemia. O sea, estamos viendo un ser que ni siquiera, yo creo que tú ahí puedes explicar mejor qué es lo que es un virus, pero no es un ser vivo en estricto rigor, pero digamos, es un organismo que logra adaptarse
y logra triunfar. Yo creo que el Homo sapiens somos una especie que, retomando la presentación, nos estamos adaptando y nos vamos a adaptar a la pandemia. No sé si en 1 año, en 2 años va a salir la vacuna, quizás no llegue la vacuna, si no llega la vacuna nos vamos a adaptar igual, por lo que veo. No sé. Sí. Incluso el otro día leía un artículo que hacía mención a que finalmente la biodiversidad puede llegar incluso a ser mejor solución que la vacuna que se está trabajando a nivel mundial, en el sentido de evitar la expansión. A mantener la biodiversidad puede mantener incluso más confinadas estas mismas pandemias o estas mismas infecciones a nivel local y no tan a nivel global, como puede llegar a ser, por ejemplo, en el caso del COVID. Claro. Yo recuerdo un proyecto que me tocó conocer de cerca, bien emblemático en Alemania, o sea, que tenía sede en Alemania, pero en realidad abarcaba toda Europa, y que era súper bonita la aproximación, que ellos estudiaban pequeños retazos de bosque, pero muy chiquititos, muy pequeños, en lo que los europeos llaman bosque, que aquí, no sé, claro, uno siempre sigue como sudamericano, es como, esto es un bosque, ¿sí? Pero para un belga, para un holandés, para un alemán incluso, el concepto de un bosque tan diverso y tan multiestratificado, tan multietáneo, ¿cierto? Con muchas edades, múltiples estratos, no lo es. Son bosques mucho más simples. Hay que recordar que todo el hemisferio norte está mucho más cerca del polo, entonces si tú vas a la latitud de París, probablemente estamos en la latitud de Cochrane, un poquitito más al norte. Entonces, la diversidad que se puede generar tan apegado a los polos no es tan grande como la que tenemos acá. Pero en fin, el detalle es que ellos estudiaban estos pequeños retazos de bosque para ver cómo amortiguaban la expansión de una... ¿cómo se llama esta? Que se ponen debajo de la piel, me acuerdo en alemán, oye, va a sonar súper... no importa, dale. Me acuerdo en alemán, pero no me acuerdo en Chile, la garrapata. La garrapata habitan en estos lugares húmedos con bosque, y si es que tú retenías ciertas estructuras, prestaban el servicio de no alojarse debajo de la piel de las personas, y que en Alemania me acuerdo que era mataba a un par de personas al año en el sur de Alemania. Entonces, como que el Nexo era un proyecto interdisciplinario donde habían varios ingenieros forestales, biólogos, pero también habían médicos que decían, ok, la incidencia de personas con problemas por esta garrapata es menor o mayor cuando se mantienen más estos bosques. No sé si era un proyecto que iba desde España hasta Escandinavia. Tenía que hacer un tremendo análisis. Qué bonito trabajo, además súper grande. Rodrigo, y ahora con respecto también, bueno, estábamos hablando de la biodiversidad, restauración, cambio climático. También es un factor que hoy día tenemos presente y que tiene que estar considerado justamente en varios de los aspectos que ustedes están trabajando, como para poder ir restaurando también a medida o mirando el contexto. Hoy día no es lo mismo probablemente el escenario global que lo que teníamos hace 10 años, incluso hace 5 años. Ha habido también cambios de uso de suelo, distintas consecuencias que ha traído el cambio global, el cambio climático. ¿Cómo lo han ido también abordando desde el grupo de investigación este factor para los trabajos que están realizando? Claro, en general nosotros abordamos el tema del cambio climático a partir del estudio en el laboratorio de biometría de la incidencia del fuego, ¿ya? Que ahí, como te comentaba anteriormente, Andrés Fuentes trabaja mucho en ecología del fuego, y yo trabajo más después en la parte posterior, que es cómo recuperar estas zonas luego que se quemaron. El cambio climático, obviamente, al aumentar la temperatura, aumenta la incidencia, la frecuencia y la intensidad, digamos, de incendios. Entonces es más probable, al aumentar la temperatura, que aumenten los incendios y el régimen de incendios vaya... La tendencia es que los incendios van a ser cada vez más grandes y más frecuentes. Y eso es un disturbio que es antrópico, porque nosotros, claro, sin quererlo, estamos usando, digamos, ese cambio climático de verdad, que es al emitir más CO2 se genera mayor temperatura, y aumenta la temperatura global, y ese aumento en la temperatura global genera mayor frecuencia y incidencia o mayor probabilidad. Ahora, hay otros componentes del cambio global, que es el gran paraguas, que no son
el cambio climático, pero que tiene que ver con lo que tú mencionabas, cambio de uso del suelo, que es lo que yo estoy trabajando, por ejemplo, con cómo recuperar zonas que estuvieron cubiertas por plantaciones, Claro. que es como un decir que yo estoy ahora terminando, ya que es un poco entender, luego de los pinos, si tú quieres recuperar bosque nativo, ¿cómo lo haces? Y nos hemos encontrado con sorpresas ahí también, digamos, es decir, eso. ¿Qué otro componente del cambio global estamos evaluando? Bueno, los disturbios cambian con el cambio global, el cambio climático. No, y a propósito del tema, el tema de los incendios también lo vamos mirando en hemisferios distintos, a tiempos distintos. Veíamos hace un par de semanas atrás los incendios en California y la verdad es que preocupa también mirar ese escenario, aunque suene verlo lejos, porque finalmente tenemos un solo planeta, la biodiversidad también va bajando, la vamos perdiendo y va afectando también el tema del calentamiento global. Yo creo que hay factores también globales que van sumando y que finalmente también nos van a afectar tarde o temprano. Claro, los incendios son súper mediáticos ahí, Alex, pero hay un tema, por ejemplo, poca gente sabe que en Escandinavia, donde tú en Suecia, en Noruega, en Finlandia, el régimen de incendio, los disturbios por incendio eran mucho más frecuentes antes. Yeah. Como llegó el ser humano y los controlan de manera muy bien, o sea, muy efectiva, hoy en día ellos necesitan quemar artificialmente. Entonces, ahí es donde yo me pongo siempre yo molesto con los estudiantes y digo, no, yo creo que Trump tiene razón. Así que el cambio climático no es la gran causa. Aparte que cuando nos preocupamos del cambio climático y vemos que Chile en realidad es un país al fin del mundo, ¿cuál es nuestra incidencia sobre el carbono total? Es muy poco lo que podemos decir. Ahora, yo sí puedo decidir en qué leña compro. Y eso no tiene que ver con el cambio climático. Eso tiene que ver con mi decisión de yo comprar eucalipto seco o una leña de nativa con plan de manejo. Pero eso no tiene, o sea, claro, de rebote le pega al cambio climático, pero la diferencia entre que hayan 2 o 3 hectáreas más acá al lado de Temuco de eucalipto o de bosque nativo no va a determinar un cambio tan dramático en el contexto global. Probablemente el cambio, o sea, las emisiones de CO2 se van a ver más afectadas con de qué forma nosotros generamos energía, pero a nivel de Chile total, ¿te fijas? Preferir energías más renovables, etc. No termoeléctricas, por ejemplo. Rodrigo, hacías mención hace un momento justamente de Temuco y de estas especies que tú preguntabas y dónde están hoy día. Lo que sí tenemos hoy día en nuestra ciudad es un relicto de bosque nativo que es Rucamanque, que es el Parque Ecológico Rucamanque, del cual hoy día también estás administrando. Si nos puedes comentar un poco sobre este relicto de bosque que tenemos acá muy cerca de la ciudad de Temuco, patrimonio también de la conservación de la biodiversidad, y cómo lo han ido trabajando desde la Universidad de la Frontera. Esto también hace muy poco se traspasó finalmente a la UFRO por bienes nacionales. Si nos puedes comentar sobre Rucamanque y cómo han estado trabajando en el parque. Sí, bueno, yo tengo la suerte de, desde enero de este año, estar a cargo del Parque Ecológico Cultural Rucamanque. Esto, como tú bien mencionabas, es un relicto, es decir, es una muestra del bosque original que ocurría acá en el Valle Central, en la zona donde estamos en Temuco, que está ubicado a 12 kilómetros de Temuco, ¿ya? Esto es paralelo al Cerro Ñilol, al otro lado del Valle de Chivilcán, ¿ya? Cerquita, colinda con Pumalal y con sectores aledaños al sector de Pedro de Valdivia, que están hoy en día principalmente plantados por pinos, son empresas forestales y pequeños propietarios, ¿ya? Comunidades mapuche también, que son vecinas nuestras en la zona sur, digamos. Bueno, el parque tiene una historia súper, digamos, desconectada. Estamos también en el proceso de recopilar la información, pero hay varias personas que contribuyeron desde los años 80 a conservarlo, ¿ya? Este era un área que tiene 408 hectáreas el parque, es 5 veces más grande que el Cerro Ñelol, ¿ya? Cerro Ñelol tiene 89 hectáreas, esto tiene 408. Y desde los años 80, hasta los años 80, 85, el parque era propiedad de Sendos, el servicio de agua que buena parte de Temuco se abastecía de la cuenca de Chivilcán, del estero que
que está ahí en una de las principales cuencas del parque. Finalmente Sendos, bueno, se privatiza el agua, esa es otra historia, y Aguas Araucanía, que es la que ahora administra las aguas de la ciudad, finalmente encuentran otros lugares, ¿ya? Donde hay, digamos, aguas subterráneas que eran más fáciles el transporte, las cañerías también no estaban dispuestas muy lejos, y Bienes Nacionales lo que hace es licitar esto, lo abre como una licitación pública. Ya. Y hubo harto revuelo porque había gente ya interesada que conocía el lugar y que se opuso a que había muchos madereros ahí que se le abrieron los ojos y hicieron, imagínate, los robles más grandes de Chile y por consecuencia del mundo están en Rucamanque. Tenemos robles de 54 metros, roble, el roble, el Notofagus oblicua, así, no estamos hablando de una especie rara, son los árboles gigantes. Y bueno, y eso demuestra que como Temuco mismo era una zona muy productiva, digamos, con árboles muy grandes, y así tiene que haber sido en el pasado. Bueno, entonces, esto, claro, hubo investigadores de la época y hay varios trabajos emblemáticos del profesor Carlos Ramírez de la Universidad Austral, Sí. Hauenstein de la Católica de acá de Temuco. Después, bueno, vino la administración de la universidad. Al final, como que se hace del parque de manera nominal, pero el profesor Patricio Núñez por muchos años trabajó y empujó el carro de tener que hacer todo el trabajito de hormiga para lograr la concesión de largo plazo. Y tenemos una concesión por 25 años. Entonces, esto es a largo plazo, y la universidad igual ahí hay que reconocer el mismo decano, Addison Altamirano, el doctor Hebel, el rector, igual se la han jugado por generar un financiamiento permanente para que la universidad pueda administrar esta área, que obviamente que aparte de tener los robles, que es como la joyita que tenemos ahí, tiene una serie de biodiversidad muy particular que se perdió en otros lados. Sí, claro. Sí. Rodrigo, y a propósito de Rucamanque y de la historia, hoy día, ¿en qué están básicamente? Porque la responsabilidad también, no solamente de la universidad, sino de la administración, es grande. Es un espacio que está básicamente destinado a la conservación, al estudio, a la investigación. ¿Cuáles han sido las líneas de acción de trabajo principalmente que se han desarrollado en Rucamanque o que tengan proyectadas también para ir desarrollando y trabajando en este relicto? Bueno, el Rucamanque tiene el principal objetivo de conservarse. Ese es nuestro norte, ¿ya? Hay que trabajar por la conservación, es decir, que este lugar se mantenga. Incluso uno pudiera hablar de preservación, es decir, de que se preserve, ¿ya? Que se mantenga, ojalá, prístino, tal cual como está. Entonces, todas las actividades que se desarrollan tienen que ser compatibles con ese objetivo, ¿ya? Entonces, principalmente lo que hemos estado haciendo durante este año, que yo te comentaba que empecé en enero y bueno, después tocó la pandemia y no hemos podido estar tan activos en terreno como nos hubiera gustado, pero lo que hemos estado haciendo es ordenar la gestión del parque, es decir, hay un comité directivo ahora, que es orgánico de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, que digamos sesiona un par de veces al semestre y toma decisiones importantes. Luego hay un comité operativo que sesiona de manera más frecuente, que está compuesto por la directora de vinculación con el medio, el director de la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales, hay un asesor científico, hay un asesor de comunidades, un asesor de aspectos sociales. Entonces, eso es lo que hemos estado haciendo, como hacer esta orgánica, pero hacerla trabajar para eso. Y en ese contexto, claro, recopilar toda la información, hemos renovado la página web. Ahora, justo, esto ya es casi bizarro, pero es verdad, habíamos logrado abrir con todos los protocolos el lunes que recién pasó. Tenemos una página web. Eso justamente te iba a preguntar. Una página web nueva. Obviamente que esperábamos hartas visitas para mañana. Si es que quieres visitar Rucamanque, bueno, ahí me puedes preguntar, pero hay que inscribirse, esa es como la invitación que estamos haciendo, pero obviamente que tenemos que hacerlo con las medidas de la pandemia. Ahora estamos justo por entrar a estos fines de semana que no se puede salir, fase 2. Claro. Entonces, el momento en que esperábamos más visitas, vamos a tener que simplemente
guardarnos en casa porque estamos en una condición de emergencia. Pero esa es la invitación. Otro cambio que yo encuentro que hemos hecho es dejar de tapar el sol con un dedo con respecto a la gente a uno de los servicios que provee la biodiversidad, que es recreación. Que yo creo que todos lo hemos visto de manera tan directa ahora con la pandemia. Todos queremos salir, queremos ir al parque. Y el Parque Germán Becker, sin ir más lejos, las plazas, yo no sé si el Parque Germán Becker alcanzó a abrir, pero me recuerdo que hasta hace poco está cerrado. Está cerrado, sí. Y cada vez vivimos en lugares más pequeños, ¿cierto? Acá en Temuco. Bueno, uno lo ve en las ciclovías, que son finalmente espacios súper reducidos y está lleno. O sea, está colapsado, claro. Entonces, la necesidad, sí. Entonces, nosotros muchas veces la política había sido como de impedir que la gente usara Rucamanque como un lugar para correr, para andar en bicicleta, y lo que estamos haciendo es invitar a todos los corredores, a todos los ciclistas, es a conocernos, pero que nosotros que también queremos conocerlo, es decir, conoce a Rucamanque, pero Rucamanque también te quiere conocer a ti, es decir, vernos las caras, es decir, inscríbete en la página, dinos que vas a ir, para que así nosotros podamos generar mejoras. Y que sigan las reglas. Por ejemplo, para los que son ciclistas, por ejemplo, solamente se puede hacer mountain bike en el camino vehicular, porque si te metes a los senderos que son para caminata, no tiene sentido, no vas a poder andar, son escaleras, no es para ir no es ahí el lugar donde tienes que ir, porque nuestro norte es conservar, ¿te fijas? Claro. Mismo con los que hacen running y todo eso. Pero es importante y una súper buena instancia además para poder generar esta cercanía entre la ciudadanía y estos espacios donde justamente está el encuentro con la naturaleza, poder lograr conectarse, pero obviamente cuidando estos espacios que además son pocos y tenemos que ir resguardándolos y cuidándolos, no solamente por el tema de la biodiversidad, sino porque además nos entregan, como tú decías, aspectos para la recreación en temas donde justamente estamos confinados y hay varios temas de salud mental. Estos espacios resultan justamente fundamentales para poder salir a tomar aire. Sí hay que tener los resguardos necesarios y es la invitación que están haciendo ustedes también desde la administración del parque a poder en el fondo tener la información de quienes acceden para poder también generar planes probablemente y que esto no se vaya de las manos en cuanto a las visitas que ustedes tengan. Esperamos, Rodrigo, que en un futuro cercano podamos tener esta apertura un poquitito más general para entregar esta alternativa de recreación a la ciudad de Temuco. Claro. Las medidas por la pandemia ahora son... tenemos varias fases, igual así como el gobierno. Uh-huh. La fase 1 es ven a visitarnos de manera recreativa, pero no vamos a abrir las puertas para vehículos, ¿ya? Es decir, tienes que caminar. ¿Ya? Si se meten a la página web que es parquerucamanque.ufro.cl, ahí salen todas las indicaciones y hay una pestaña que dice solicitud de ingreso y tú puedes ingresar para recreación, para educación o para investigación, ¿ya? Rellenas eso y te va a llegar vas a poder descargar un PDF. Ese PDF te lo llevas en tu celular y te vas para el parque y eventualmente nosotros tenemos, hay un equipo de terreno también en el parque, que tenemos 2 profesionales usualmente y 3 trabajadores. ¿Por qué también tenemos todos estos resguardos? Porque un trabajador vive con su familia, que de hecho son adultos mayores de alto riesgo, en el parque, por lo cual tampoco podemos abrir de un día para otro, exponerlos por un tema tan directo de que los mismos padres del cuidador se pudieran enfermar, ¿te fijas? Entonces tenemos un aforo máximo de 50 personas por día. Queremos que se inscriba la gente porque queremos saber qué es lo que hacen en el parque, queremos saber cuál es la estadística pero real, de cuántos corren, cuántos andan en bici, cuántos van a sacar fotos, cuántos van a ver aves, porque hacia ese lugar va a ser como una encuesta que estamos haciendo a partir de este formulario web. Vamos a saber, hay mucha demanda por gente que hace avistamiento de aves, quizás para allá tiene que ir la cosa de los futuros proyectos y todo eso. Entonces estamos como con mucho entusiasmo, pese a la pandemia, de poder abrir las puertas, de poder como ofrecer un espacio de conservación, pero abierto a la comunidad, pero como te mencionaba anteriormente, nuestro mandato es preservar. Entonces, si es que
realmente esta cosa no funciona, en algún momento quizás vamos a tener que tomar la decisión de cerrar bien porque la gente no hace caso, deja basura. Esto no puede ser como otras áreas protegidas de la región que tienen un exceso de visita, ¿ya? La capacidad de carga para nosotros es importante, independiente que no la hemos calculado al callo todavía, ¿ya? Pero es algo que tenemos que avanzar hacia eso. Esperemos, Rodrigo, que con esta apertura, que es un poquitito más organizada, podamos mantener ahí la preservación de las especies que están en Rucamanque y al mismo tiempo utilizar estos recursos biológicos que tenemos para justamente la recreación, que es lo que conversábamos recién, pero obviamente de una manera responsable, que se cuide el medio ambiente, que se cuiden las especies y que se pueda preservar y conservar en las condiciones que está hoy día, para que podamos mantener este relicto por mucho tiempo más también, que es lo que le interesa a la UFRO. Rodrigo, tenemos que cerrar. No quiero antes cerrar sin mencionar que también, no lo alcancé a preguntar, pero sí lo quiero destacar, que tú has trabajado también durante mucho tiempo con un grupo de estudiantes en la reutilización de residuos sólidos para poder también ir mejorando ahí los temas justamente de reciclar, de reutilizar estos residuos, tema importante también justamente para poder transitar hacia una universidad más sustentable, para poder también aportar en ese sentido. Así que lo quería destacar porque también hay un trabajo ahí con un grupo de estudiantes importante de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales. Sí, gracias. No, buenísimo. Estamos medio ahí dormidos con el tema de la pandemia. ¿Para qué vamos a vender humo? Hay varias cosas que están ahí congeladas, pero... Estamos con el proceso de renovación, así que si alguien está entusiasmado desde la facultad, ojalá, o también puede ser de otra facultad y le interesa trabajar en la promoción y digamos, en hacerse, digamos, en promover la reutilizar, el rechazar, el reducir, las R. Las famosas R, el reciclar, pucha, que nos contacte, Separremos con 3R, Separremos UFRO, están en las redes sociales, ese es un grupo que yo le tengo mucho cariño, que es una agrupación de estudiantil, sí. Parte de unas clases que alguna vez hicimos hace años y es el punto, claro, todavía está ahí. El otro día fui a la facultad y aún están los contenedores, pero estamos cerrados ahora, no recibiendo, porque obvio la universidad... Sí, también hay que ser responsable. Rodrigo, quedamos con varias invitaciones abiertas, obviamente para visitar Rucamanque con la restricción y la responsabilidad propia del lugar que es Rucamanque, y también para los estudiantes que estén interesados justamente en estas temáticas de reciclaje para que puedan incorporarse a ese tema. Muchas gracias, Rodrigo, por el tiempo, por acompañarnos hoy día en el Café Científico de la UFRO, en un formato distinto, porque ya nos había acompañado el 2018, creo. Sí, ahí estuvimos hablando más... Era distinto, teníamos gente, ¿no? Muchas gracias, Rodrigo. No, muchas gracias a ti, Alex. De verdad, un agrado estar acá, un agrado participar de esta conversación. Y bueno, invitar a todas y todos si es que quieren visitar Rucamanque, a meterse a la página, a ir siguiéndonos por las redes sociales, a tener paciencia también, porque nos estamos adaptando a este nuevo, digamos, esquema con pandemia, con abrir o cerrar, entonces un poco a tenernos paciencia, que nos vamos a acomodar, yo creo que de aquí a marzo, para funcionar de la mejor forma. Y felicitarte, Alex, igual, yo sé que tú ahí representas un grupo de trabajo somos varios, somos un equipo, sí. Varios. Son varias personas y agradecerte la instancia, pues no es fácil, digamos, este tipo de conversaciones no se dan tanto para divulgar lo que uno está haciendo, así que muchas gracias. Hay cosas que me gustaría más contar, pero no. Quedamos cortos de tiempo. Muchas gracias, Rodrigo. Ahí estamos en contacto y gracias por el tiempo también. Que esté muy bien. Chao. Gracias. Porque la investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica de la Universidad de la Frontera aporta a nuestra sociedad y tiene impacto. Esto fue Impacto UFRO en el Café Científico.